¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más al repaso diario de la lección. Les damos una cordial bienvenida como siempre. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like y le den a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Agradecemos porque están con nosotros y vamos a comenzar con una oración como todos los días. Les invito a que oremos. Querido Dios y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este día de poder conectarnos contigo, de haber podido disfrutar y también de poder estudiar tu palabra. Gracias porque hasta estos momentos tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta semana estuvimos estudiando acerca de por los siglos perpetuos. Así se tituló la lección de esta semana. Por los siglos perpetuos. Y saben, una vez que el ser humano cayó en pecado, parece que fue como tirarse a un tobogán o lanzarse al vacío y rápidamente en caída libre cayó la degradación del ser humano. La humanidad quedó rápidamente dividida entre una gran mayoría que se entregó de lleno al pecado y otra pequeña minoría, un remanente, que aún deseaba obedecer a Dios. Cuando la humanidad se colmó de maldad, Dios intervino drásticamente. Como les dije en la semana, no vamos a analizar en esta ocasión por qué Dios actuó de esa manera drásticamente y cómo es que eso concuerda con la misericordia de Dios, pero la gracia divina, a pesar de todo, encontró una forma de darnos una segunda oportunidad. Y durante esta semana vimos eso. Vimos primeramente el asunto del mundo antediluviano, cómo es que ellos iban de solamente de pensar de continuo al mal y que en medio de ese mundo de personas que solamente pensaban en hacer lo malo, como menciona ahí, había un hombre llamado Noé, varón justo y recto, que halló gracia ante los ojos de Dios, que es muy importante, como vimos en la semana, que haya la gracia delante de los ojos de Dios. Así que Dios hace un pacto con Noé. Dios hace un pacto con él y le dice que lo va a salvar si él construye un arca. Y ahí es donde encontramos uno de los elementos que vimos en esta semana con respecto a esto, sino que es por los siglos perpetuos, de que hace un pacto con Noé si Noé construye el arca. Y eso nos dice que número uno, que Dios siempre está buscándonos a nosotros y no nosotros a él. Noé no sabía lo que iba a hacer Dios, pero él no sabía que necesitaba ser salvo, pero Dios lo buscó, lo halló gracia delante de él y lo salvó. Le dio una promesa. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Pues creer en la palabra de Dios y hacer lo que Dios le pedía. Finalmente no era demasiado para lo que tenía que hacer. Dios hizo el resto, ¿no? Salvarnos, que era lo más difícil en un diluvio, en un arca que parecía que podía destruirse, pero Dios lo hizo. Esa fue la promesa. A lo mejor un barquito hecho por Noé, a lo mejor el arca, aún con gran diseño, no se hubiera salvado ante una catástrofe tan grande, pero esa fue la gracia divina y el poder divino. Ahora, el pacto que hace con todo ser viviente, Dios, es el arco iris, donde vimos ahí, que dijo que no iba a volver a destruir este mundo con agua. Y ese es el pacto. Cada vez que se ve el arco iris, nos recuerda a Dios que por más que vengan pues muchos desastres naturales con respecto al agua, tormentas, inundaciones, etc., no va a destruir todo el mundo. Es decir, no va a llegar a catástrofes mundiales a esa magnitud, porque hace un pacto con todo ser viviente y ahí no pide una retribución, sino simplemente lo cumple. No necesitamos hacer nada nosotros en ese pacto. Noé tenía que hacer el arca para aceptar el pacto. Nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente el pacto de Dios es protegernos, porque Dios, a pesar de nosotros, a pesar de que no creamos en Él o creamos en Él, que no confiemos en Él o confiemos en Él, Él está dispuesto a darnos lo mejor, cuidar de nosotros. Finalmente vimos entonces que al final queda Noé y su familia después del diluvio y queda un pequeño remanente de aquello.
al final de los tiempos siempre quedará eso que queda, eso que queda al final, ese remanente que desea escuchar la voz de Dios y creer en la voz de Dios. Lo que no hicieron nuestros padres cuando comieron del árbol de la vida fue precisamente eso. No creyeron en la promesa de Dios, no creyeron en su palabra, pero el remanente, un elemento básico del remanente es que son las personas que creen en la palabra de Dios y en sus promesas. La pregunta es, ¿queremos nosotros ser parte de ese pacto por los siglos de los siglos? Creyendo en la voz de Dios, aceptando su palabra. Es decisión nuestra y los invitamos a que podamos hacerlo así. Dios ha escogido un remanente. ¿Serás tú de ese pueblo o de la gran mayoría que pretende no escuchar a Dios y obedecer su palabra? Te invito a que ores conmigo y que podamos escoger lo mejor para honra y gloria de Él. Que podamos nosotros darle sí a la vida y no a la muerte. Dios no desea que fallezcamos. Dios no deseaba que todo el mundo pereciera, pero no escucharon la voz que Dios les daba a través de Noé. Pongamos atención a la voz que Dios nos habla por muchos medios. Ahora, no solamente una persona, sino por muchos medios Dios nos habla. Tenemos una gran ventaja ante los antediluvianos, perdón. Pero, ¿será que nosotros lo aprovechemos? Vamos a orar. Querido Dios, llamante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder aceptar o no tu palabra, Señor. Y sabemos que lo que tú tienes para nosotros es lo mejor. Te pedimos que lo escojamos. Gracias porque pones delante de nosotros esta gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana.